Si te dijera cómo llegué a trabajar en la mejor empresa de coleccionables del mundo, no podría saltearme los primeros pasos. Y es para eso que preparé este video, para ayudarte y enseñarte cuáles fueron las claves y qué me hubiera gustado aprender cuando yo empecé. Porque no solo vamos a ver cómo navegar en el programa, cuáles son los pinceles más utilizados, cuáles son las herramientas más potentes de ZBrush, sino también algunos tips o algunos truquitos que en mi caso tuve que esperar bastante tiempo para aprenderlos, pero que en este video están todos recopilados para que de el momento cero ya empieces con esa ventaja. Así que si estás dispuesto a aprender, te dejo con el video. Vamos a empezar a setear la interfaz y el documento para empezar con el proyecto. Entonces vamos a, primero que nada, explicar la navegación dentro del programa, que es muy sencilla, y para eso va a ser crucial que salgamos de esa etapa en la que yo demoré muchísimo, que es como empezamos a esculpir. Bien, como verán, si arrastramos el clic del mouse, solo vamos a generar estrellas y así es difícil hacer una figura. Así que lo que hacemos para empezar a esculpir es hacer un switch del modo en el que estamos. Entonces vamos a arrastrar una estrella y vamos a presionar la letra T. Y ahora vamos a haber entrado en el modo de editar. Si aparece un cartel parecido a este, le damos switch y vamos a haber accedido a este modo editable, ¿no? Vamos a tener este botoncito que nos indica, permítanme mostrarles este, para ver en qué modo estamos. Por cierto, la lupa la activamos con Shift M. Bueno, una vez entrado en el modo editar ya podríamos empezar a esculpir, pero como les dije antes vamos a pasar a preparar el documento y la interfaz. Entonces, lo primero que vamos a hacer es explicar el tamaño del documento, que lo tenemos acá en documento. Acá podemos elegir una dimensión que sea acorde a nuestro monitor. Yo en este caso lo voy a dejar en esta dimensión, 2560 por 1440, pero en caso de querer cambiarlo solo tendrían que modificar estos parámetros. Si quieren mantener la relación de aspecto, presionan el botón de Pro y le dan a Resize, les va a aparecer un cartel y aceptan el cambio que han realizado. Otra cosa de las que quería hablarles es de la perspectiva que vamos a estar utilizando. Por defecto viene seteada en 30, que es un muy buen número para trabajar con la perspectiva. Yo suelo usar entre 20 y 30. Y en versiones posteriores a las antiguas, ya ahora hace bastante tiempo que está, es esta cámara, que es una nueva forma de perspectiva. No cambia mucho, o al menos yo no lo he percibido, pero sí es cierto que estoy utilizando un poco más esta forma de perspectiva y la uso en 85. Entre 80 y 120 es más o menos lo que uso de perspectiva, pero es importante destacar que la perspectiva depende del tamaño del documento. Entonces, tengan en cuenta que yo voy a estar usando esos parámetros que les dije para el tamaño de documento que yo tenía acá, que era, si no me equivoco, yo tenía 1420 ahí, y si no, hacen un poco hacia atrás el video y toman bien, pero más o menos esos son los parámetros. Después vamos a hablar de el guardado de los archivos o proyectos. La forma que yo más utilizo para guardar es guardar la tool. ¿A qué le llamamos tool? Le llamamos a estos archivos o proyectos que aparecen acá a la derecha. Por ejemplo, acá el de una esfera, acá el de la estrella, incluso acá está duplicado el de la estrella, y yo podría empezar una nueva tool presionando, haciendo clic y eligiendo, por ejemplo, este ring 3D. En caso de querer esculpir, es muy importante, por ejemplo, si elijo esta helix,
yo necesito que los archivos, las tools sean Polymesh 3D. Para eso existe este botón, Make Polymesh 3D, y a ello ya me aseguro de que puedo empezar a usar los pinceles de escultura. Bien. Vamos a volver a la estrella, que de hecho acá pueden ver que dice Polymesh 3D, o sea, lo que nos asegura que es un objeto sobre el que ya se puede esculpir. Y vamos a, por último, ver cómo navegamos dentro del software. Entonces, déjenme, ahí está. Con el clic derecho abre ese menú. A mí no me gusta, entonces yo lo tengo en la barra espaciadora a ese menú para elegir los colores, material, alfas, pinceles, etc. Entonces con clic derecho puedo rotar, con clic izquierdo también, siempre y cuando presione fuera del objeto. Con clic derecho puedo rotar presionando el objeto, y esa es la ventaja que tiene el clic derecho versus el clic izquierdo, ya que con clic izquierdo no puedo rotar porque ya estaría esculpiendo. Bien, entonces para hacer zoom vamos a presionar Alt, clicamos fuera del canvas, o si tenemos el clic derecho podemos clicar en el objeto y así movemos. Si soltamos el Alt, vamos a desplazarnos a derecha o izquierda para hacer zoom. Y si yo estoy rotando y quiero que se alinee perfectamente con la cámara, lo que presiono es Shift. A medida que voy rotando, Shift, y de esa forma habría logrado que el objeto apunte directo a la cámara. Y otra forma de hacerlo es con esta cabecita de la esquina superior derecha. Podemos rotar los distintos ángulos. Bien. Con eso habríamos terminado la fase de calentamiento de warm-up para empezar a ver quizás herramientas ya más potentes dentro del programa relacionadas con la escultura. Antes de pasar a eso, vamos a cambiar este material que no me gusta mucho, Basic, por el Basic Material, que pasamos de un material que no me gusta mucho a uno de mis favoritos. Y también vamos a cambiar este degradé desde documento, acá en range lo vamos a poner en 0, y con la barrita que dice back podemos cambiar el color. Vamos a elegir un color más clarito y ya tendríamos todo listo para empezar a esculpir. Otra cosa que vamos a hacer, porque podríamos esculpir con esta estrella, pero probablemente lo que han visto y sea mucho más apropiado para esculpir sea una esfera. Esta esfera que está ya cargada como una tool no es un Polymesh 3D, entonces tenemos que clicar y ahora ya cuando cambia de color sabemos que estamos en un Polymesh 3D, o también porque la subtool, mejor dicho, adquiere el nombre de PM3D, PM de Polymesh, ¿no? Con Shift F o con este botón encendemos y apagamos el polyframe y así también podemos ver el color. Dato interesante, podemos apagar las líneas del polyframe o el color del polyframe haciendo clic en las palabritas que esconde este botón. Bien. Dicho esto, vamos a barra espaciadora y elegimos un color un poquito más oscuro. Ahí está. Y ahora sí vamos a repasar herramientas muy útiles y potentes dentro del programa. Primero, la que va a ser una esencial a la hora de mover, rotar, escalar las subtools y los accesorios y archivos que vayamos generando. Entramos al Gizmo 3D con la W, la E o la R. Cualquiera de las letras es indistinto porque vamos a estar con el Gizmo. El Gizmo es este artefacto que aparece donde vamos a usar las flechas para mover, los rectángulos o cuadrados para escalar y los círculos para rotar. Tiene una herramienta muy potente dentro de sí y es esta tuerquita que nos permite seleccionar otras primitivas, otras figuras geométricas, como por ejemplo un cilindro con el que podemos
empezar a jugar y generar figuras geométricas. En este caso, como verán, giré como perfectamente, por así decir, en ángulos perfectos, y eso lo hice presionando Shift. Con B corta, activo y desactivo la perspectiva, pero no estoy seguro de si ese es un atajo que viene por defecto. Si mantienen el cursor en el botón que ustedes quieran, les va a aparecer, como en mi caso, la letra con la que acceden a esa herramienta o el atajo, ¿no? Bien, entonces voy a desactivar la perspectiva y como pueden ver, acá podemos rotar y también escalar. Lo mismo con Shift, usamos números redondos por si queremos repetir el proceso, es más fácil tener noción de qué parámetros habíamos usado. Después del gizmo, habiéndolo repasado muy por encima, vamos a ver el Dynamesh, el famoso Dynamesh. Para ir al Dynamesh, voy a cambiar otra vez con la tuerquita a una esfera. Vamos a hacer un poco más grande y vamos a ir al famoso panel de Geometry dentro de Tool. Este es el panel de Tool que lo tenemos a la derecha. En ese panel se encuentran un montón de herramientas súper útiles que vamos a estar usando muchísimo, siendo una de las más utilizadas el Dynamesh y el Divide o Subdivide junto con el ZRemeasure. Vamos a empezar por el Dynamesh, aunque haciendo una mención de la subdivisión. El subdividir las subtool es dividir estos cuadraditos que componen el polyframe de los objetos en cuadraditos más chiquitos. Entonces, por ejemplo, si le damos subdivide acá, o mejor dicho, divide, vamos a ver suavizado la forma a causa de haber generado más cuadraditos chiquitos dentro de ese cuadrado. Lo voy a hacer nuevamente, divide, y ahora voy a hacer un delete lower para ver qué estuvo pasando con esos cuadraditos para que sea más visible. De hecho, ahora pueden ver cómo los cuadraditos que componen, con control Z vamos para atrás. Estos eran los cuadrados que componían la esfera, y con control shift Z vamos hacia adelante y vemos cómo son de chiquito ahora los cuadrados que lo componen. Si no hacemos el delete lower o control Z para deshacer ese cambio, podemos cambiar en este slider las distintas subdivisiones, o también con Shift D nos movemos hacia atrás y con D nos movemos hacia adelante. Yo voy a hacer un delete lower porque lo que voy a hacer ahora es un Dynamesh, el famoso Dynamesh, que es este menú que está acá. El Dynamesh lo que me va a permitir es hacer como si yo tuviera una rejilla de alambre y atravesara el objeto. Entonces, cuanto mayor sea el número del Dynamesh, mayor es el número de alambres y por lo tanto más chiquitos van a ser esos cuadraditos que atraviesen a la figura y me den ese poligonaje. Entonces, si yo hago un Dynamesh de 128, esto sería como esa malla que atravesó y me dio este detalle. Si yo hago un Dynamesh de 16, sería una malla mucho más grande con menos alambres, por lo tanto los cuadrados quedarían más grandes. Y ahí voy a tener que ir eligiendo cuál es la definición que yo quiero estar usando en mi topología para poder esculpir. En mi caso, 128 me parece un buen número como para empezar a esculpir, pero algo que hay que tener en cuenta es que el Dynamesh depende del tamaño del objeto. Es decir, si yo tengo una pelota de básquet y también tengo una canica y a ambas pelotas las atravieso con una malla de alambre de la misma cantidad de alambres, lo que va a pasar es, si yo tengo 100 alambres, cuando atraviese la bola de básquet, se va a ver con una determinada cantidad de polígonos. Pero esos 100 alambres en la bola chiquitita
va a ser muy diferente y lo podemos ver con un ejemplo. En este caso vamos a tener esta esfera y la vamos a duplicar. Acá en el panel de tool abajo tenemos las opciones duplicar, borrar, borrar todas. Del other, pues lo que va a hacer es me queda con la subtool que yo tengo y borra todas las otras que no están seleccionadas. Entonces vamos a duplicarla y vamos a usar el gizmo, presiona la W para volver al gizmo y presiona como les decía, la W, la E o la R entran al gizmo y la Q vuelvo al modo de escultura o usamos los botones que están acá. Entonces yo tengo por ejemplo la W para el move, pero como uso el cuadrado estoy escalando y acá yo presiono mi shortcut para poner el modo transparencia, que lo encuentran acá al costado. Y si ustedes también quieren cambiar los atajos de teclado para las herramientas, lo que van a hacer es presionar Control Alt y el botón en cuestión. Entonces presionarían Control Alt clic sobre el botón de transparencia y sin mover el mouse del lugar, porque si no se cancela la operación, presionan las teclas en las que quieren tener esos atajos. Entonces yo voy a mover el mouse porque justamente quiero cancelarlo y como les decía resulta útil el modo transparente para ver qué está pasando con esta esfera. La vamos a hacer mucho más chiquita y la vamos a poner acá a un costado. Entonces a esta esfera le vamos a dar el mismo Dynamesh 128. Como ven, el 128 en esta esfera resulta mucho más útil que en esta, que es más chiquita. De hecho, voy a hacer aún más chiquita para que se vea aún más notoria la diferencia. 128, en el 128 con una esfera tan chiquita, los alambres solo alcanzaron a cortar nada prácticamente. Vamos a hacer un poquito más ahí. ¿Ven? Entonces, es por eso que hay que ir viendo más con el ojo si la cantidad de topología que nos está dando el Dynamesh es útil para empezar a esculpir o no. Bueno, vamos a borrar esta esfera, ya que como vimos no nos va a servir para esculpir. Y habríamos repasado una de las herramientas más potentes, que es el Dynamesh. Otra herramienta muy potente es el ZRemeasure. El ZRemeasure lo que va a hacer es un análisis de la geometría que tenemos y tratar de limpiar y obtener una topología más prolija. Acá en este parámetro vamos a elegir cuántos miles de polígonos estamos apuntando, entonces 5 serían 5000. Vamos a presionar ZRemeasure para ver un ejemplo. Y ahora habríamos obtenido, acá pueden ver, aproximadamente 5000 polígonos. Esta herramienta funciona con simetría. Con la X accedemos a la simetría, que de hecho tendría que estar indicada en la interfaz que viene por defecto, pero si no, tienen el botón para visualizar si la simetría está activa o no. Lo pueden ver en el panel de Transform. Lo voy a poner acá a este costado. Con doble clic en estas flechitas abren esos paneles. El de la izquierda suele estar cerrado y el de la derecha suele estar abierto. Y con Tool, con el de Transform, podemos ver con X si la simetría está activa o desactiva acá. O desactivada, perdón. Y otra forma, la más fácil de identificar si la simetría está activada o desactivada, es ver si hay dos puntitos dando vueltas en lugar de uno, que nos indican que lo que hagamos de un lado se va a repetir del otro. Entonces, por ejemplo, acá, lo que yo hago de un lado se repite del otro. Y hay otra forma que es un poco más difícil de percibir. Pero vamos a ver. Ahí se va a notar. En este caso yo tengo la simetría desactivada. Si yo la activo, como ven, aparece un círculo alrededor del círculo más grande que indica el tamaño del pincel. ¿Ven? Ahí pueden ver los cambios. Entonces esa es otra forma
de saber si la simetría está activada o desactivada. Y como les decía, con la simetría activada podemos obtener un Z-remeasure que sea simétrico. Hay otras formas de hacer Z-remeasures más interesantes, simétricos a ejes que estén inclinados. Lo muestro rápidamente. Serían usando el Gizmo. No es una herramienta que he utilizado mucho, pero es interesante. Van a presionar la tuerquita y así como habíamos visto que están las primitivas arriba, abajo hay una serie de herramientas que nos permiten hacer modificaciones sobre la topología que son muy útiles, muy potentes. En este caso usaríamos el Remesh by ZRemeasure y acá en estas flechas podríamos elegir simétrico respecto a los ejes de ese gizmo. Entonces, por ejemplo, acá respecto al eje Y, y acá elegiríamos cuánto poligonaje. Entonces, por ejemplo, vamos a elegir también aproximadamente 5000, tuk, y como ven, habríamos obtenido simetría respecto a ese eje. Muy interesante. Y otra cosa que también creo que se ha perdido en los tutoriales o en las guías de ZBrush más antiguos, debido a que esta herramienta es bastante nueva, es que existe una simetría respecto a este gizmo que resulta muy útil a la hora de hacer cosas posadas y se activa con el botón de Dynamic Local Symmetry que está yo lo tengo en mi interfaz customizada en la interfaz, pero acá lo pueden encontrar también dentro de Transform. Acá. Esta palabrita blanca la pueden desactivar haciendo clic, al igual como hacíamos con el polyframe. Y teniendo activada, lo que va a hacer es, la simetría va a ser respecto a ese gizmo. Acá va a resultar interesante saber cómo rotamos el gizmo sin rotar el objeto, o cómo movemos el gizmo sin mover el objeto, porque si yo muevo la flecha se mueve con el objeto, pero lo que yo quiero hacer es esto. Para eso simplemente lo que vamos a hacer es presionar el Alt, la tecla Alt. Entonces puedo rotar el gizmo y puedo mover el gizmo. Y ahora que tenemos la Local Symmetry activada, cuando active la simetría con la tecla X, lo que va a estar sucediendo es que esa simetría está haciendo respecto a ese eje del gizmo. Bien. Eso en cuanto al Z-remeasure, al Dynamesh y al gizmo y las subdivisiones que vimos rápidamente. Y por último, vamos a hacer una mención a los modificadores de Modify Topology, como pueden ser el del hidden, que para eso lo que vamos a hacer es presionar Control Shift y vamos a ver que aparece un cuadrado que podemos mover con la barra espaciadora. Soltamos la barra espaciadora, seguimos modificando el cuadrado, volvemos a presionar la barra espaciadora y volvemos a modificar la posición. Y un truco acá es, con Alt yo puedo ocultar. Con verde elijo lo que yo quiero que quede visible. Con Alt se convierte en rojo y elijo lo que quiero que se oculte. Entonces, ahí yo podría ocultar. ¿Está haciendo eso raro? Porque tenemos la simetría activada respecto al eje del gizmo, como habíamos cambiado el gizmo. Vamos a Alt y en el rotor del gizmo recuperamos la rotación original. Y Alt y la casita, el gizmo vuelve al centro del mundo. Entonces ahora ya tenemos la simetría respecto al gizmo. Igual vamos a desactivar el Dynamic Local Symmetry en caso de que volvamos a hacer cambios con el gizmo y queremos mantener esta simetría. Entonces vamos a ocultar, por ejemplo, esta zona y obtendríamos esto. Entonces yo puedo ahora, vamos a hacer un corte capaz arriba y vamos a presionar del hidden. Habría eliminado esa topología. Otra cosa que podría hacer es, en lugar de hacer un del hidden, podría hacer un de acá arriba, un botón de split. Tenemos split hidden. Lo que habríamos hecho es separar la geometría en dos. En caso de que nos sirviera tener
esa otra parte. En este caso, nosotros no nos interesa, así que podríamos haber hecho del hidden. Pero ambas opciones lo que hacen es eliminar de esta subtool esa topología. Y lo que vamos a hacer es rellenar esa topología para tener un cuerpo que esté cerrado, porque si no, en el 3D trabajando con figuras, sobre todo para coleccionables o miniaturas, es súper importante que las cosas estén cerradas para el momento de impresión, no generen errores. Esto es un plano porque no está cerrado, no tiene volumen. Para que tenga un volumen lo que vamos a hacer es taparlo, o lo que se podría hacer también es darle un grosor a ese plano. Entonces, para taparlo lo que vamos a hacer es, en este mismo panel de Modify Topology, presionar Close Holes. Y ahí habríamos cerrado efectivamente esa topología. Otra cosa muy útil en este Modify Topology es el Mirror and Weld. Entonces, si yo hago un cambio de este lado, voy a hacer un del hidden y quiero que sea igual porque no estaba usando la simetría, puedo usar Mirror and Weld. Y acá, en los ejes que aparecen en chiquitito, puedo elegir que el Mirror and Weld sea respecto a otros ejes. Y también funciona con el Dynamic Local Symmetry. O sea que si quiero activar, vamos a hacer un Close Holes. Y o sea que si yo quiero hacer simetría respecto al gizmo, como la estábamos viendo antes, puedo hacer ahora un Mirror and Weld y funciona, como pueden ver, con el gizmo. Bien, vamos a recuperar el gizmo en esta posición y creo que vamos a hacer Control Z para volver a la esfera. Ahí está. Y lo que estaría faltando ver, que es un botón súper importante de la mano del Mirror and Weld, es el Mirror, que lo vamos a encontrar en Deformation. Está acá abajo. Estos son como botones muy potentes, muy importantes y que se usan muchísimo a la hora de estar esculpiendo. Estoy repasando a ver si faltó alguno ya, aprovechando que están los menús abiertos. Y quizá podríamos hablar del Unify, que lo que hace es que el objeto seleccionado obtenga el tamaño de 1 por 1 por 1 en las unidades del programa. Y resulta cómodo trabajar cuando el proyecto completo es como máximo el doble de esa 1 por 1. Entonces, por ejemplo, si esta es el tamaño de la esfera, me muevo con Alt. Lo que hice ahí fue presionar Shift S para hacer una captura de lo que yo estaba viendo en el viewport, en la pantalla. Y ahora yo agrando esto más o menos ahí, más o menos al doble. Control N para limpiar esa captura que hice. Estaría obteniendo ese tamaño que es como ideal para trabajar. ¿Por qué? Acá viene la razón. Con la S yo cambio el tamaño del pincel. También lo puedo hacer desde la barra espaciadora o desde el slider que está acá arriba. Si yo tengo el tamaño del pincel al máximo y el tamaño del pincel al máximo no rodea el personaje completo o lo que sea que yo esté haciendo completo, puede resultar un poco incómodo a la hora de seguir esculpiendo. Por ejemplo, pinceles como el Move. Es interesante tener la posibilidad y la capacidad de mover toda la figura de una sola pincelada. Es por eso que yo recomiendo que el tamaño máximo del proyecto no supere eso. En caso de que lo haga, se puede hacer algo muy sencillo, que es entrar a preferencias, nos vamos a Draw, y Dynamic Brush Scale lo podemos modificar en 2, y el pincel ahora, el tamaño más grande del pincel es mucho más grande, y así podríamos seguir con 3 para seguir haciendo que aumente, o también se puede hacer en caso de que necesitemos algo más chiquito, bajarlo de 1. Y de hecho aprovecho para comentarles que hay otra forma, que es hacer que el tamaño del pincel no dependa y no esté ligado al tamaño del objeto o del proyecto, sino al tamaño
de la cámara. Y eso es esta palabrita que dice Dynamic, otra vez aparece la palabra Dynamic. Como ven ahí aparece una nota, dice Dynamic Mode can be changed only by double clicking, o sea que tenemos que hacer doble clic y ahí lo habríamos desactivado. Lo que va a hacer es ahora que por más que yo haga zoom, me aleje o me acerque del objeto, el tamaño del pincel no se ve alterado. Como pueden ver, yo estoy haciendo muy chiquito la esfera y el tamaño del pincel no sigue. Entonces lo que vamos a hacer es volver a activarlo con doble clic y ahora que yo voy haciendo cada vez más chiquito el zoom, me alejo, el pincel se va adaptando a la topología, al tamaño de lo que yo estoy viendo. Yo prefiero esculpir con el Dynamic activado, pero en la tableta, en ZBrush for iPad, yo prefiero tenerlo desactivado para no tener que estar cambiando continuamente el tamaño del pincel y sino a través del zoom manejar esos distintos tamaños de pinceles. Dicho esto y hablando del tamaño del pincel, vamos a hablar ahora de los pinceles. Vamos a ver los más clásicos. Me pongo el guante para empezar a usar el lápiz de la tableta, donde tengo atajos para el Move, para el Clay Build Up, que en este caso ahora lo tengo modificado con el Clay CZ, que es un pincel que estoy testeando, todavía no estoy conforme del todo con sus resultados. Así que vamos a usar la vieja confiable, el Clay Build Up. Una cosa interesante y muy poderosa es el Focal Shift. Vamos a usar el Focal Shift en más negativo para que sean más duros y agresivos los bordes del alfa, para que al momento de esculpir sea bastante fuerte ese efecto. Y vamos a usar el Focal Shift muchísimo más alto, en este caso 0, para obtener resultados más suaves. Para la fase de sketch yo prefiero usar un Focal Shift bien negativo y empezar a esculpir. Tenemos la parte de arriba, elegimos los pinceles. Ahora vamos a ver cuáles son los más importantes como a la hora de esculpir y de hacer como los básicos, los fundamentales. Después tenemos el stroke. Podemos usar por ejemplo el drag rect, que lo que hace es arrastrar, darnos la posibilidad de arrastrar, y lo que hace es colocar ese alfa que esté seleccionado, y después algunos interesantes como el spray, que tienen efectos muy buenos y pueden ser muy útiles en algunas ocasiones. El dots y el freehand funcionan prácticamente igual, así que ya saben, pueden usar cualquiera de esos dos en caso de... No es algo que suelen cambiar al momento de cambiar entre los pinceles que ya vienen por defecto, sino tal vez cuando ya estén haciendo ustedes sus propios pinceles. Y en alfas pueden cambiar bastante el efecto de un pincel. Por ejemplo, si usamos el alfa redondo, alfa 06, ven como ahora de repente el pincel tiene un efecto mucho más suave, parecido a lo que obteníamos con el Focal Shift en 0. Bien. Entonces, vamos a ver los pinceles más utilizados por la mayoría de los escultores suelen ser Clay Build Up, el Move. Para acceder al menú de los pinceles presionan la B larga o hacen clic en este icono o hacen barra espaciadora y clic acá. Yo tengo casi todos en atajos de teclado que vamos a repasar para ponerlos en atajos de teclado. Abrimos el menú, presionamos Control Alt en el pincel que querramos añadir como atajo, por ejemplo el Paint, Control Alt, clic, presionamos la tecla donde lo querramos poner. Si no, la forma más fácil y la que viene por defecto es presionamos B larga, se abre este menú y la letra, la inicial de ese pincel, lo que hace es limitarte las opciones a los que empiezan por esa letra y luego con una segunda letra acceden al pincel en cuestión. Entonces, por ejemplo, yo para elegir el Move, en este caso apreté la M para entrar a los que empiezan por M y acá me dice que sería con J. No sé si ustedes también lo tendrán con J, pero yo presiono la J y está el Move. Yo lo tengo en un botón del lápiz del mouse. El Move, de hecho, acá
como es la esfera grande, como pueden ver, yo instintivamente ya quería hacer un cambio muy grande, pero como este es el pincel, el tamaño de pincel más grande que puedo obtener, ya no puedo hacer lo que iba a hacer. Entonces, lo que voy a hacer es darle Unify, entendiendo que esto sería el tamaño más grande que a mí me sienta como para el proyecto. O sea que si esto fuera una cabeza, sigue siendo un tamaño muy grande para esculpir porque significa que el torso sería el doble o el triple de lo que estoy viendo y me quedaría muy grande para hacer cambios. Pero para mostrar los cambios en este caso no pasa nada. Entonces ahí ven, yo ya puedo mover la esfera. ¿Bien? Y hacer distintos cambios. Vamos rotando la cámara. Muy importante rotar la cámara a la hora de esculpir, porque si bien nosotros estamos haciendo trabajos en 3D, no estamos, no dejamos de trabajar con un monitor 2D y las limitaciones que eso representa las tratamos de anular al momento de mover mucho la cámara, al igual que acercar y alejarnos con el zoom. Entonces, con el Move se pueden hacer muchas cosas. Es una herramienta muy potente, es un pincel muy, muy, muy potente. Y de hecho, les recomendaría que solo con el Move intenten hacer cosas que ustedes sientan que son interesantes o que tienen un efecto bonito. ¿Por qué? Porque con el Move, si solo trabajan con uno, dos o tres pinceles, probablemente estén poniendo su foco en las cosas que son realmente importantes, que son las formas y los volúmenes de lo que van a esculpir. Si lo primero que hacen es empezar con pinceles de que este pone detalles de piel, este pone detalles de escamas, van a empezar a darle prioridad a cosas que está bueno que, desde mi punto de vista, lleguen con el tiempo. Entonces, reiterando, el Move es un pincel muy, muy útil. Traten de conseguir cosas copadas con eso y vamos a aprovechar esto que estamos haciendo para hablar de dos pinceles más muy fuertes, muy buenos, que son el Smooth, al que vamos a acceder presionando la tecla Shift. Manteniendo presionada la tecla Shift, voy a hacer un suavizado y si suelto la tecla Shift pero no suelto, o mejor dicho, no levanto el lápiz de la tableta, lo que hace es un Smooth Relax, que se llama, que es otro tipo de suavizado en la topología, relajando la distancia entre los polígonos. Este es mi Smooth favorito, es el que más uso, siendo el Smooth de presionando el Shift un poquito más agresivo y como que aplana un poco más la forma. De hecho, te lo voy a mostrar. Si yo presiono Shift, como ven, va hundiendo la forma. Control Z. Si por el contrario yo aprieto Shift y suelto el Shift, pero no levanto el lápiz, es como que trata de mantener ese volumen. Entonces yo lo uso mucho más. Y eso sería el pincel de Smooth. O dato de color, si quieren. Si tienen detalles y presionan Shift Alt, lo que va a hacer es, en lugar de un muteado, un suavizado, hacer como un contraste. No es algo que use, pero está ahí en caso de que lo que necesiten. Y el otro pincel muy importante es el pincel de máscara. Presionando la tecla Control van a acceder a los pinceles de máscara que, haciendo Control sobre la topología, lo que hacen es suavizar esa máscara y, haciendo control clic fuera de la topología, invierten esa máscara. Entonces, en este caso yo necesito que quede en blanco lo que voy a afectar, y con el pincel Move voy a ir haciendo modificaciones. Acá, ¿qué puedo ver? Que la topología... el Quicksave me hizo acordar algo. Ahora lo vamos a ver. La topología se está estirando. Vamos a aprovechar el Quick Save para explicar algo ahora, mejor dicho. En esta esquina pueden ver el botón Quick Save. Lo que va a hacer es un guardado automático que después pueden encontrar en el Lightbox.
el Lightbox abre esto. En las versiones nuevas separa entre usuario y Maxon. Y en Quick Saves, acá, haciendo clic acá, van a aparecer los proyectos recientes. Yo no tengo miedo de clicar ahí porque tal vez se puede ver un proyecto en el que estoy trabajando que no puedo mostrar. Y no lo borré antes de empezar esto. De hecho, no lo borré porque a mí me sirve de backup en caso de que pierda el archivo. Es para algo que sirve mucho en los quick saves. Entonces, bueno, estoy teniendo cuidado con eso. Pero el quick save está ahí para ir almacenando esos guardados automáticos. Pueden cambiar las preferencias de cada cuánto se hacen esos quick saves desde preferencias quick save. Y acá eligen, por ejemplo, en un minuto de descanso de que se levantan su computadora, va a ser quick save. ¿Cuánta es la máxima duración que pasa entre quick save y quick save? 20 minutos en mi caso. ¿Cuánta es la cantidad máxima de archivos que va a almacenar? Esto yo lo suelo tener bajito, yo lo tengo en 10. Y ahí van cambiando eso. Y es importante para mí tener el skip history para que no les guarde el historial en cada quick save, para que no sean tan pesados. Porque, y ahí viene la diferencia grande que estábamos hablando al principio, la diferencia entre las tools y los archivos. El Quick Save hace un guardado del archivo, por lo tanto, guarda informaciones más allá de la tool. La tool, que como veíamos era la suma de subtools que se encuentran en esta lista, solo guarda información de las subtools, es decir, el material que tienen asignado, el color que tienen asignado y poca cosa más. El Quick Save guarda otro tipo de información, como por ejemplo el tamaño del documento y algunos ajustes que se van haciendo que van por otro lado, que no tienen que ver tanto con la tool y tienen un peso. Entonces, para ahorrar memoria, lo que yo hago es guardar las tools. Y por ahí escuché que he recomendado guardar todo en la subdivisión más baja en caso de que tengan las cosas con subdivisiones, y para eso simplemente lo que hacen es presionar All Low, va a llevar todas sus subtools a la subdivisión más baja y guardan la tool desde Save As. El Save As desde Tool guarda la tool y el File, Save As o Save guarda el proyecto. Lo que yo les recomiendo es guardar la tool. Bien. Entonces, ahora sí, sigamos con los pinceles. Pinceles, ya vimos Smooth, ya vimos Move, Clip y Lap, mi pincel de máscara. Vamos a ver el Dame Standard, que es el que normalmente se usa. Y de hecho me gusta estar haciendo este tutorial porque acá viene un dato importante. Se usa como para separar los músculos y hacer como detalles. El tema es que hay un peligro con este Dame estándar porque puede generar un mal hábito. El dame estándar, si bien es como hacer como unas como rayitas, yo recomiendo usarlo con una baja intensidad, que sería el Z Intensity. Veíamos el Focal Shift hace un rato, veíamos el tamaño del archivo. Y está el Z Intensity, que es la intensidad, la fuerza con la que está haciendo el cambio en la topología. Yo recomiendo usarlo con una baja intensidad y un tamaño de pincel grande. Si bien la opción que viene por defecto es muy útil en algunos casos, yo encuentro que es aún más útil y más poderosa usarla de esta forma, porque lo que va a hacer es ayudarnos a hacer esas diferencias de iluminación, de planos en la geometría. Entonces yo puedo empezar a generar, como ven, unos volúmenes y unas sombras que ven cómo se genera como esta zona ahora, gracias a esos cambios de planos. Entonces ese es algo como muy, muy útil para mí del Dame estándar, pero como les decía, desde Brush, al final del todo pueden encontrar el botón de Reset Current Brush o Reset All Brushes. Presionamos Reset Current Brush y volvemos a tener el pincel como viene por defecto.
para modificar y usarlo como viene, ¿no? Para que, como decía, muchos lo usan para hacer esos detalles. Bien. Seguimos. ¿Algún otro pincel importante que quiera marcar? Sí, me acordé. Control Shift. Vimos que nos traía este pincel de selección. Control Shift Click y elegir el modo de trazo puede ser interesante en el caso del lazo, por ejemplo. Control Shift Click y ahora puedo hacer unas figuras diferentes. Así, y con barra espaciadora, tuc, me muevo. Otra cosa también interesante es que si yo quiero volver al cuadrado sin tener que ir al lazo porque me olvidé de cambiar, presiono Control Shift de nuevo y cambio Control Shift, vuelvo al lazo. Va de nuevo. Hago así y digo, no, quería usar el Select Rect. Control Shift y vuelvo al cuadrado. No, quería usar el Control Lazo. Control Shift y vuelvo al lazo. Con barra espaciadora muevo, con Alt resto. Bien, entonces, otros pinceles que funcionan con Control Shift son, además de los de selección, y cuando presionan Control Shift y hacen clic acá, les van a aparecer los pinceles de Control Shift. Son los Clip y los Knife. Los Knife hacen cosas muy parecidas a los Clip, pero pueden crashear. Entonces, antes de usarlos, les recomiendo guardar. Y no sé hasta qué punto los recomiendo, aunque son muy buenos, son muy útiles, son muy potentes. Pero por ejemplo, el Trim Curve hace lo mismo que el Knife. La diferencia es que el Knife, esa topología que está ahí, la va a hacer más limpia. Y yo hago un corte curvo. ¿Ven esto que es esta topología que quedó acá? Que quedó como levantado. El Knife va a ser un corte limpio. Realmente no va a haber nada acá. Paso les muestro un truquito. Si hacen esto con el trim y hacen Control Shift Click y cambian el Clip Curve y presionan a ver, Stroke, Inventory. A ver, vamos a hacerlo de nuevo porque creo que no me lo captó. Vamos a abrir el Stroke acá a la izquierda. A ver si funciona. Este es un truco que usaba antes de que existiera el Knife. Vamos a hacer Trim Curve. Y vamos a hacer Clip Curve. Bueno, no estaría funcionando, pero lo que sí puedo hacer que funcione es, vamos a darle Record. Vamos a hacer esto. Y ahora vamos a volver a seleccionar el Clip Curve. Vamos a hacer Replay All. Y lo que hace es el mismo trazo que hicimos con el trim, lo repite pero con el Clip Curve. Entonces generamos eso que estábamos buscando. Es un truquito ahí que está interesante. Con el clip lo que hace es aplastar en esa dirección la topología, entonces no lo corta. Y bueno, esos son los clips, los trim, de ahí pueden jugar con las distintas formas. Y aprovechando que vimos eso de repetir el trazo, otra cosa que se puede hacer es, si yo hago ese trazo y presiono el 1, lo vuelve a hacer. Presiono el 1, lo vuelve a hacer. Y si yo hago, por ejemplo, vamos a elegir el estándar, que es un pincel también muy, muy conocido. En mi caso yo no lo uso mucho como estándar, siempre lo estoy modificando y es la forma en que justamente se lo voy a mostrar ahora. Lo modifico en que le cambio el alfa o le cambio este alfa por uno que compartió Dani Bell en uno de sus videos de YouTube para hacer tela, como en un pincel de tela. Yo lo uso justamente eso, para hacer arrugas, para hacer venas. Y lo que les voy a mostrar ahora es, por ejemplo, si yo tengo este símbolo y el drag rect
subdivido, control D, para darle más definición a la topología. Ahora arrastro, puedo darle 1 y le doy intensidad. O puedo darle Shift 1, moviendo el cursor a otros sitios y repitiendo como ese stroke. Entonces ahí va otro truco. Vamos a hacer un reset current brush. Y vamos a pasar a lo que sería como iríamos terminando como la presentación de lo que hayamos conseguido hacer. Entonces, una cosa interesante es pintar. Para pintar, lo que hace mucha gente es agarrar el pincel estándar otra vez para modificarlo y jugar con estos modificadores de los pinceles. El ZAdd o el ZSub son añado o resto topología. Cada uno viene con uno elegido por defecto. El control, el dame estándar viene en ZSub porque resta, el estándar viene en ZAdd porque suma. Eso ustedes lo pueden cambiar y eso va a hacer que el trazo tenga el comportamiento de la opción que hayan elegido. Entonces, con Alt lo que hacen es lo opuesto. Entonces, yo tengo Clay Build Up para sumar. Con Alt lo que hago es restar. Y si presiono, por ejemplo, con el dame estándar, hago clic y hago Shift y mantengo apretado Shift, lo que va a hacer es como una línea recta hacia donde se dirija mi pincel. Entonces, como les decía, tenemos estos modificadores que también los encontramos en la barra espaciadora y tenemos también este de RGB que lo que va a hacer es que añade color. Para darle color, primero tenemos que pintar el objeto, entonces vamos a pintarlo. Vamos a Color y vamos a Fill Object. Para eso tenemos que asegurarnos que el pincel que tenemos esté en el RGB porque si no a veces no funciona. Entonces, una vez sabemos que el pincel está con el RGB, vamos a elegir un color y vamos a darle Fill Object. Si no le damos Fill Object, el objeto va a ir siempre tomando el color que tengamos seleccionado. Entonces le vamos a dar Fill Object y ahora ya puedo cambiar de pincel, de color y el objeto no va a cambiar. También acá tienen para elegir los colores como habíamos visto en la barra espaciadora. Y ahora como yo tengo RGB puedo pintar. Pero ustedes pueden decir, pero quiero pintar pero que no ponga topología. Entonces van a apretar el botón de ZAdd, lo desactivan y ahora solo va a pintar. Luego introdujeron a ZBrush ya el pincel de Paint, que es básicamente ya viene preparado de esa forma para que no tengan que hacer ningún cambio. Y pueden pintar tranquilamente, jugar con los mismos parámetros, con el Focal Shift, por ejemplo, para que sea mucho más duro o más suave. Lo mismo con la intensidad, pero en este caso jugarían con la intensidad del RGB. Ahí está, tiene un efecto mucho más suave. Y les voy a mostrar también en esto de los pinceles con Alt, van a usar el color secundario que tengan elegido. Entonces en este caso vamos a elegir, por ejemplo, el verde. Y con Alt se pintarían con ese. Les voy a mostrar una de mis herramientas favoritas, que también es relativamente nueva, entonces no suele aparecer en tutoriales antiguos, que es, si yo hago un trazo y voy a Stroke, van a encontrar un slider que se llama Adjust Last. Y eso lo que va a hacer es jugar con esa última modificación. Y hay otro truco ligado a esto. Si yo presiono Control, clic en un segmento de la barra de arriba que es el historial, lo que voy a hacer es, a partir de ese momento, grabo los cambios que estoy haciendo en la malla. Tiene muchos usos, pero el que les voy a mostrar ahora es que el Adjust Last regula los trazos hechos desde ese momento. Funciona también para el color. Entonces, por ejemplo, vamos a pintarlo con Fill Object de azul y con rojo vamos a Switch Color. Verifiquen que el color que tienen como principal
esté a la derecha. Vamos a pintar esto y con Adjust Last puedo cambiar los colores. En este caso me está haciendo esos cambios raros porque estaba tomando los trazos desde el momento que yo había marcado. Entonces, control clic para elegir otra vez. De hecho es más fácil acá. Si yo había guardado un botón un momento en el historial, me va a aparecer un colorcito rojo al principio. Pueden ver acá. Y ese color indica que está tomando como referencia ese momento. Entonces lo que yo hago es lo desactivo haciendo clic en el mismo que ya habíamos seleccionado, o si no sabemos dónde está, anda perdido por ahí, guardamos uno en cualquier momento y lo volvemos a clicar para que desaparezca. Y ahora sí, si yo pinto, voy a Stroke, Adjust Last y baja la intensidad. Entonces puedo obtener efectos muy interesantes. Y otra cosa que también creo que les puede gustar es desde Polypaint, Adjust Colors, les aparece este menú donde pueden jugar con la tonalidad, que es el HV, de los colores, la saturación, la intensidad, si es más claro o más oscuro, y el contraste. Entonces, esa herramienta también está muy buena. Y por último, capaz podríamos ver el merge. Por ejemplo, si teníamos esta topología, antes habíamos visto que no está bueno tener planos. En este caso es un plano. Yo puedo ver, si giro la cámara, desaparece porque el plano solo es su normal, está apuntando hacia un lado. Y el programa solo me está mostrando esa dirección del plano. En Display Properties yo puedo elegir el botón Double para que me muestre atrás y adelante del plano, o Flip para que lo dé vuelta. El Double tiene el peligro a veces de que las normales pueden estar flipeadas y no nos demos cuenta. Entonces a mí no me gusta mucho usar el Double. Lo que sí prefiero hacer es usar una de las tantas formas para dar grosor a los planos, que es el Dynamic Subdivision. Vamos a presionar Dynamic y vamos a darle grosor y siempre le bajo el Smooth Subdivision en 0, salvo que lo vaya a usar. Es una herramienta que les recomiendo que la exploren porque tiene mucho potencial para muchas cosas, pero en este caso solo la vamos a usar para dar grosor sin subdividir. Y en Offset podemos elegir si lo hace hacia atrás o hacia adelante. Vamos a dejar en 0, que lo hace desde el medio, entonces un poco hacia adelante y un poco hacia atrás. Y le vamos a dar en Apply. Y así habríamos generado algo con grosor. Y ya podemos jugar con esto, ¿no? Eso para dar grosor. Y si yo quiero que estas tools estén juntas, lo que haría sería un Merge Down. Vamos a Merge. Dentro del panel de Tool, Merge Down. Y ahí estaría todo junto. Control Shift Click va a seleccionar un poligrupo. Y los poligrupos es otro concepto que también es importante que veamos. Y vamos a decir que es el color de la topología que le da como una identidad individual a cada grupo o a cada poligrupo. Entonces, por lo general, cuando hacemos algo con Dynamic Subdivision, como les mostraba recién, para darle grosor a eso, lo que va a hacer es el borde tiene un poligrupo y la parte del resto también tiene otro poligrupo. Entonces, si yo hago Control Shift Click, me deja visible solo ese poligrupo. Si yo hago Control Shift Click y arrastro, ven ahí como tenía el clip, pero hago Control Shift y vuelvo al cuadrado. Entonces arrastro y eso invierte. Control Shift otra vez con el cuadrado y arrastro. Para no estar cambiando pueden acá elegir el Select Rect, entonces siempre tienen ese. Y acá ven, tengo los otros poligrupos y ahí puedo hacer Control Shift Click y oculta el otro.
Entonces, con el pincel de máscara, que nosotros lo habíamos visto como control y pintar, también voy a hacer control clic afuera, que ahora vamos a ver otra utilidad que tiene eso, y control W y hago un polígrupo. Entonces ahí habría hecho el polígrupo. Y ahora lo que voy a hacer es con este polígrupo puedo hacer control W y lo voy cambiando de color. Entonces lo que les quiero mostrar es cómo hacer para ahora separar esto. Habíamos visto el split hidden, ¿no? Si yo hago control shift clic en este polígrupo y quiero elegir todo lo que esté pegado a esa topología, lo que voy a hacer es una herramienta también muy útil, que es el Grow All, que está en Visibility, control shift A. Lo que hace es expandir todo lo que está junto a esa topología. Muy interesantes son los otros botones que tienen, como por ejemplo el Grow, que sube como va subiendo de a poquito los loops, o el Ring, que me va haciendo como va ocultando de a poquito los loops, o el Outer Ring, que lo que hace es quedarme solo con los loops externos. Nosotros vamos a usar el Grow All. Después también está el Grow to Polygroups. Entonces, si yo solo hubiera seleccionado esa parte del celeste y quiero todo el polygroup celeste, Grow to Polygroups, me selecciona todo. Entonces, bueno, vamos a hacer Grow All y en Split Hidden, como habíamos visto acá, separamos. También hay un con máscara o mascarar y hay un Split and Masked Points o Split Masked Points. Funcionan lo mismo, solo que la diferencia es con cuál subtool vas a quedar seleccionado. Entonces nosotros vamos a hacer Split and Masked Points y lo que estaba enmascarado ahora es otra subtool y lo pueden ver si pongo el modo solo. Ahí están, por separado. Esta quedó abajo ahora. Entonces eso es interesante. Después también, acá por ejemplo vamos a hacer un Close Holes para tapar eso. Lo voy a pintar con un Fill Object. Y vamos a mover esto acá. Y para borrar una subtool lo que hacen directamente acá en Delete Active Subtool. ¿Qué más quería mostrarles? Estoy repasando para ver alguna otra opción. Ah, sí, una cosa muy importante que teníamos que ver sobre el Dynamesh. Si yo estoy esculpiendo, y de hecho lo habíamos visto cuando yo estiré el cuello, de hecho esto tenía subdivisiones, creo. Y ahora viene genial este momento para mostrarles a qué me refería. Lo que yo quiero hacer es Dynamesh de nuevo para tener esa topología que era cómoda para mí para trabajar. Y después cuando la subdividí para mostrarles más el detalle que hacía el estándar cuando hice Shift 1 y repetí en varios lugares, no volví a bajar la definición. Entonces lo que yo voy a hacer es un Dynamesh. Y acá está. Con Shift presionado y haciendo clic en un nuevo menú, te abre ese menú sin cerrar el resto, porque si yo hago clic, se cierra todo. Entonces lo que yo prefiero hacer es ir abriendo con Shift presionado para que vayan quedando abiertos los que estoy utilizando. En este caso vamos a usar Dynamesh, no importa que los otros estén cerrados, doy clic y ahí tengo la topología que tenía antes. Pero, como podrán imaginar, si yo empiezo, este es otro pincel que le viene por defecto, el Snake Hook, que me sirve para estirar. Si yo empiezo a estirar la malla, va a llegar un punto donde ya no tengo topología cómoda para trabajar. Por ejemplo, si yo ahora acá quiero hacer estas bolitas y las quiero hacer acá, como ven, no pasa nada porque no hay topología suficiente. Entonces lo que hago es Dynamesh. Pero no voy a desactivarlo y activarlo, porque si bien eso funciona, si lo tengo que hacer varias veces, es un poco incómodo. Entonces, lo que hicieron para que no tengamos que hacer eso es lo siguiente. Lo voy a hacer Snake Hook, tuk, tuk, tuk. Y ahora quiero hacer Dynamesh de nuevo. Lo que hago es Control, como cuando enmascarábamos acá, pero voy a hacer un cuadrado fuera
de la topología. Y listo. Y eso hizo el Dynamesh. Como ven, ahora la topología ya está reestructurada. Lo puedo hacer de nuevo ahí para que vean el cambio en tiempo real. Ahí está sin el Dynamesh y ahora rastro. Automáticamente ahora tiene ese efecto. Entonces, vamos a borrar esto del hidden. Ahí lo estoy haciendo ya con atajos. El Dynamesh también lo que hace es un close quotes. Entonces, por ejemplo, en lugar de hacer close quotes, como dice ahí, lo que puedo hacer es Dynamesh. Y quizás resulta interesante explicar algo sobre el Polypaint, que trae mucha confusión con el Dynamesh. Hago Dynamesh, pero pierdo el Polypaint, o hago Polypaint y pierdo el Dynamesh. Bien. Ahí rápidamente también les cuento que cuando un pincel hace cambios en la topología, hace cambios en la parte de atrás también, está como levantando, estirando esa malla. Para que eso no suceda, existe un modificador en todos los pinceles al que acceden desde el menú de brush, se van a Auto Masking y acá van a elegir Backface Mask. Lo que va a hacer ese botón es que la parte de atrás esté enmascarada y no la afecte. Yo lo tengo como atajo en la B larga, entonces yo hice Control Alt clic acá, presioné la B larga, te dice que si deseas reescribir ese atajo y le pones aceptar. La B larga, recuerden que es para abrir el menú de los pinceles, entonces no sé hasta qué punto es un atajo que ustedes quieran tener, pero ahí está, o sea, lo pueden poner en cualquier otra letra o en cualquier otra combinación de letra. Cuestión. Les estaba por decir. ¿Qué les estaba por decir? De lo del Backface Mask. Se me fue. Pero ya me acordaré. Lo que sí también les quería decir es. Hay otra forma de trabajar cómodamente con la topología. Y es el Sculptris Pro. Si yo hago con el Snake Hook así para estirar, me voy a empezar a quedar sin topología. Pero si yo lo hago desde Stroke, Sculptris Pro y activo este botón que yo lo tengo en el 9, pero en realidad el 9 yo lo reasigné a este botón del lápiz. Entonces con ese botón yo accedo y ahora lo que hace, como ven, es haciendo como una especie de Dynamesh triangulado sobre la topología que voy afectando. De ese modo no me pasa que me quedo sin topología, pero tiene ese efecto que tal vez a muchos no les gusta. Para sketchear es súper cómodo y súper práctico. También sirve para dar detalle, porque si yo me acerco, esto trabaja con el tamaño del pincel. Entonces cuanto más chiquito es el pincel, más chiquito es el detalle que da. ¿Cómo hago para dar zoom en este caso? Uso el clic derecho, porque como recuerdan, el clic izquierdo tenía que estar fuera de la topología. Con clic derecho puedo hacer zoom y, como ven acá, ven lo chiquito que estaría haciendo la topología ahí. Entonces así pueden ir esculpiendo acá, tuk, tuk, tuk. Y con el mismo smooth pueden ir como borrando. Es una herramienta como muy intuitiva cuando la empiezan a utilizar, entonces les recomiendo que si les gusta sketchear, lo hagan con el Sculptris porque es divertido. Bien. Y vamos a ver, vamos a desactivar el Sculptris. El Sculptris no funciona con los pinceles con Backface Mask. Eso para que lo sepan. Y vamos a ver una cosa que tenía que ver con... Estoy pensando. Vamos a ver las Z-esferas muy por encima. Pero
Voy a pausar y ahora les digo qué era. Ahí está. Estuve repasando y encontré que lo que iba a decir era el Dynamesh con el Polypaint. Entonces, ¿qué pasa con el Dynamesh con el Polypaint? Nos va a permitir también hablar de las subtools y qué son esos símbolos que aparecen en las subtools. Tenemos estos tres que tienen que ver con si la subtool está en modo sumar, intersección o restar. Después tiene el de Polypaint para activar o desactivar y el ojito para visible u oculta. Tengan en cuenta que siempre la subtool en la que estén seleccionada, por más que esté oculta, la van a estar viendo. Entonces, ¿qué pasa con el Polypaint y el Dynamesh? Si yo me voy a esta subtool que tiene Polypaint y le vamos a dar un close hold, me voy a quedar con este poligrupo, voy a hacer control E para un edge loop, voy a seleccionar este poligrupo, lo puedo seleccionar de muchas formas, una es con el gizmo, presiono control, clic en ese poligrupo, me enmascara el resto y ahora puedo moverlo. Quizás eso es un poco avanzado en el sentido que entran muchas herramientas, pero no es importante para los que les quiero mostrar, así que no pasa nada. De hecho, ahora voy a hacer un mirror and well sin local symmetry. ¿Qué pasa entonces con el Dynamesh? El Dynamesh, sí, como pueden ver, esto tiene poligrupos. Los poligrupos son muy importantes porque nos permiten hacer un montón de cosas, entre ellas seleccionar para trabajar cómodamente. Si yo hago un Dynamesh con el Polypaint activado, voy a ir a Geometry y vamos a darle Dynamesh. Me hizo el Dynamesh, conservé el Polypaint, genial. ¿Qué pasa si ahora aprieto Shift F? Se fueron todos los poligrupos. Bueno, pero yo quiero conservar los poligrupos. Ok, desactivo el Polypaint y hago Dynamesh. ¿Qué pasa ahora? Perdí el Polypaint. No hay una opción ganar-ganar, poder quedarme con los poligrupos y con el Polypaint. Sí hay. Vamos a hacerlo. Voy a hacer un document, perdón, edit del history. Muevo un poquito la cámara para que se actualice y que me quede solo un cuadradito ahí bonito para yo poder seleccionar fácilmente. Este momento, control clic y ahora con el Polypaint desactivado, también lo tengo en un atajo, si no es presionar el pincelito, voy a hacer Dynamesh. Enzo, pero vas a perder el Polypaint como nos explicaste. Sí. Pero ahora lo que yo tengo es la opción de recuperar ese Polypaint. De hecho, también tengo la opción de, por ejemplo, hice un move ahí, un poquito así, y quiero recuperar el Polypaint y lo que tenía de la forma. Lo que voy a hacer es un project que está en el panel de tool, con project history, en este caso quiero geometría y color. Selecciono project history, nos va a saltar el cartel de si queremos proyectar también el Polypaint, le decimos que sí o siempre sí, y habríamos recuperado mágicamente ese Polypaint y y esa geometría. Y por último, si quisiéramos exportar un bonito render, podemos presionar Shift R para entrar al render y acá tenemos un montón de parámetros para jugar, como por ejemplo estos BPR Shadows, podemos jugar con 30, 30, 4, 1, menos 1, punto 9 y Shift R. Habríamos cambiado totalmente el efecto, una sombra mucho más blanda. Y directamente desde documento podríamos exportar la imagen. Elegiríamos dónde guardarla, le daríamos OK y habríamos guardado la imagen de lo que estamos viendo. Recuerden que lo que va a exportar es
esto, el documento completo. O sea, ustedes van a estar viendo esto, pero las otras partes en gris que están en los costados también las va a exportar. Solo para que lo tengan en cuenta. Si quieren cambiar el tamaño del documento, ya saben, van acá, tú, que cambia. Y eso creo que sería todo. Hemos visto una buena introducción al programa. Hay cosas muy, muy interesantes para repasar. Traté de, si bien fue una explicación básica de herramientas fundamentales del programa, intenté avanzar dando algunos detalles, algunos tips o truquitos que tal vez se dejan de lado como para que sean dados en clases más avanzadas o cuando las personas ya tienen más experiencia con el programa. Pero sentí que era un buen momento para de una sea un video en el que pueden aprender las bases y también llevarse como cosas que desde ya les pueden empezar a ser útiles y como muy, muy, muy fuertes a la hora de hacer cosas geniales, digamos. Entonces, un poco en la búsqueda de añadir valor en esta guía, estoy tratando de repasar algunas de las herramientas que puedan ser útiles, pero al mismo tiempo básicas, que me esté dejando de lado. Y quizás podría ser interesante saber cómo importar un OBJ, un FBX. Es tan simple como darle acá en import, o si son muchos objetos pueden entrar en cPlugin, se van a Subtool Master, que tiene que estar por acá, y van a Multi-Insert. De esa forma también pueden elegir como varios objetos. ¿Qué más tenemos? Acá este Subtool Master, como verán, para los que ya más o menos tienen un poco de experiencia en el programa, hay muchas cosas, muchas herramientas muy interesantes, como por ejemplo el fill, que nos permite hacer un fill de color, de material, que no dijimos, pero para hacer el fill de material, así como tenía que estar activado el RGB, tendríamos que tener la M o el mRGB para hacer un fill. Por ejemplo, vamos a elegir este material. Vamos a darle fill. Lo voy a pintar de blanco. Y ahora voy a cambiar al basic material. Entonces el otro material, la otra subtool queda con ese material asignado. Que es simplemente darle a fill object, pero con la M en caso de que solo querramos aplicar el material. O el mRGB en caso de que querramos aplicar material y color. ¿Qué más teníamos entonces? Repasando el Subtool Master, Do Visible nos permite hacer cosas interesantes como apagar las layers, aplicar el Dynamic Subdivision que veíamos hace un rato, copiar carpetas. Para crear carpetas simplemente vamos a generar acá una new folder. Nos pide un nombre y acá simplemente arrastraríamos los archivos. Sepan que cuando guarden una subtool, voy a insertar una esfera. Si yo le doy acá a Save As y guardo la tool, esta subtool, la primera de arriba de todo, va a obtener el nombre de el guardado, lo que hayan guardado. Entonces, por eso yo prefiero siempre que la primera subtool sea algo que nada que ver con el proyecto en el que estoy. Ya sea un cubo, una estrella, un plano, algo que no tenga nada que ver y lo oculto y ya queda ahí. Y por lo general lo pongo adentro del proyecto, algo así, para que en caso de que por alguna razón se active sin querer no sea visualizado. Y me sirva eso solo para tener el nombre prolijo de cómo yo quise guardar el archivo. ¿Qué más? Vamos a hacer un repaso, alfa, brush, cosas interesantes que sean útiles saber cuando uno está empezando. Archivo, layer lights. Bueno, las luces podemos una cosa que creo que es interesante saber cuando uno está empezando es que
los materiales que están en este sector sí se ven afectados de la iluminación versus los que están arriba, y estos, si no me equivoco, ya tienen una luz bakeada, por así decir, dentro del material, entonces no se va a ver afectada por la luz. Entonces, si quieren ver que los cambios que estén usando en la iluminación, usen estos materiales, como el metal, y con la luz pueden acá ir generando distintos efectos. Eso en cuanto a la luz. Macros, vienen algunos por defecto, también son interesantes. Por ejemplo, viene este de Append Ice. No sé si este viene por defecto, simplemente lo que hace es insertar dos esferas y les pone un material. La verdad que nunca lo utilicé, pero está ahí en caso de que lo quieran usar. Pues Movie, esto sirve para hacer los turntables. Por ejemplo, yo lo pongo en documento y en large, que sería toma de estas dimensiones, las que elegimos en el tamaño del documento. Y lo que hago es poner estas imágenes en cero, que son una imagen que viene como durante todo el video con una opacidad baja, o mejor dicho, una imagen que aparece tanto como a modo de intro como a modo de ending. Entonces las pongo en cero para que solo se vea lo que hice, lo que esculpí. Y acá, una vez seteado estos parámetros, que ya por defecto vienen muy bien, lo que pueden hacer tal vez es aumentar la cantidad de FPS, por ejemplo 180, para que la vuelta sea más lenta y tenga más imágenes de cada ángulo. Si yo lo pongo en 8 y le doy turntable, va a ser tic 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 y va a tener solamente 8 FPS en teoría. Acá pueden darle a Play Movie y ahí está, a una velocidad de 8 FPS. Acá yo le suelo poner, no sé, 60 y le doy a turntable, entonces lo hace. Delete para borrar el turntable anterior y turntable otra vez. Y ahí va a ser el turntable. Si le dan a escape, no se borra, sino que se guarda hasta ahí. Entonces yo ahora le doy Play Movie, solo se guarda hasta ahí. Y para exportarlo, pueden presionar la H, sale más calidad, y le dan a export y guardan la movie. Vamos a borrarlo. Movie Picker Preferences. Una cosa clave. La UI. La UI, para modificarla, se van a ir a Config y van a hacer Enable Customize. Y con Control Alt pueden empezar a mover los botones o arrastrar botones. Por ejemplo, yo puedo arrastrar esto por acá y esto por acá. Y después irían a Enable Customize, lo desactivan y acá tienen Save UI para guardarla en un lugar y después cargarla con Load UI, o Store Config, y lo que hace es guardar esa UI por defecto. Los hotkeys, esos que fuimos guardando con Control Alt e íbamos cambiando, exactamente lo mismo. Save, lo guardamos en un documento y después los cargamos con Load, o Store, y eso va a hacer que carguen por defecto nuestros atajos elegidos. Yo por ahí no entrego una UI customizada porque creo que cada persona tiene su forma de trabajar y sus preferencias. Pero si quieren y si sienten que sería útil, lo que yo puedo hacer es hacer otro video y preparar con más o menos las herramientas que estuvimos viendo ahora, que son para mí las más importantes a la hora de empezar, preparar la UI, mostrarles cómo hice la UI y regalarles ahí esa UI. Lo que sí, y creo que con este truquito me despido, porque no creo que haya otra cosa muy importante, es lo siguiente. Se van a ir a preferencias, se van a ir a eColors, y acá, dos cosas.
Si quieren ustedes parece muy creativos, vamos a decir que hay dos opciones, muy creativos y creativos. Si quieren ser creativos solamente, con este parámetro HV pueden cambiar el color y ya le dan un toque diferente a sus ZBrush. Si quieren ser un poco más, yo lo que haría también antes de empezar a hacer los cambios, no sé por qué no viene por defecto, es Apply Adjustments. Para que todo lo que yo esté viendo sea lo que es. Y que estos parámetros en todo caso realmente los modifique realmente lo que estoy viendo. Y si quieren ser más creativos, lo que hacen es con estos colores, acá por ejemplo, no sé, quieren un verdecito y van arrastrando, eligen el verde. Después quieren un rosado y arrastran esto al rosado. Y entonces ahí ya tendrían una combinación entre rosa y verde. O a este al celeste. Y así. Y si eligieron combinaciones para tener dos colores distintos y después pueden jugar acá con el HB para obtener distintos resultados. Y si arrepienten, tienen acá distintos colores de interfaz. Todos estos colores que están viendo son colores que yo o descargué o customicé. Y a estos sí son los que ya vienen en ZBrush. Estos que están viendo ahora. Como verán, hay varios. Ahí están los que vienen por defecto. Miren, ahí quedó otra vez el cosito rojo ese, control clic en este historial. Ahí asigné uno nuevo, control clic de nuevo, pum, se va. Así que bueno, espero que les haya gustado este tutorial, espero que les haya servido. Y los leo en los comentarios para ver qué les gustaría que sea, de qué les gustaría que sea el próximo video.